Hola, soy Aline y en este mes sé que van a tener ustedes que explorar lo que es un libro álbum y me pidieron que les hiciera una cápsula. Entonces, espero que les guste. Primero, ¿qué es un libro álbum? Bueno, un libro álbum son libros de este tipo. En donde la historia se cuenta a través de la imagen y del texto. El texto no es suficiente para saber la historia, pero la imagen tampoco es suficiente para saber la historia. Necesitamos unir los dos lenguajes y entonces tendremos la historia. Por ejemplo, un libro álbum no se puede contar por radio porque tendríamos que describir todas las imágenes y nos tardaríamos un buen y no lograríamos transmitirlo porque además cada lector se fija en unas cosas primero y luego en otras. Lo mismo que ustedes cuando lean un álbum. Todos tenemos, o cuando lean un texto o cuando lean una historia, todos tenemos una interpretación y nos llega diferente cada lectura. Entonces, en el libro álbum, una de las características es que necesitamos ver las imágenes y leer el texto para tener la historia completa. Vamos a empezar. Les voy a mostrar y les voy a mostrar por qué es un libro álbum. El primer libro del que quiero hablar es Camino a casa. Camino a casa es una historia de una niña que le dice a este león, le dice: acompáñame de vuelta a casa. Observemos que es una ciudad que se ve a lo lejos, quiere decir que la niña vive quizá en esa ciudad, y hay un león muy melenudo y la niña que le acerca una flor para decirle que la acompañe de regreso a casa. Y luego vemos, por ejemplo, el largo camino que me aleja de la ciudad. Y entonces vemos, se fijan la zona que pasa, son zonas que son pobres, las casas están descarapeladas, no están arregladas, y allí va la niña caminando con el león para ir rumbo a su casa. Y sin embargo, yo observo a la niña, de alguna manera la observo que está de buenas, contenta. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues porque el movimiento de su cuerpo que observo se ve como alegre, el león detrás. Lo que sí no estamos tan seguros es que las personas que ven al león estén muy contentas de que lo acompañe. Y llega a un lugar y espérame, ¿qué es ese lugar? Primero me dicen, cuando nada más les muestro esto, que es la casa y es una mamá, pero si no se fija uno bien, no, es una guardería. Lo sabemos por el letrero. Es una guardería y la niña va a recoger a su hermano y otros niños están pidiendo la atención de la maestra. El león, con un gatito, lo espera en el parque. Y entonces así vamos construyendo, pero se fijan cómo es la frase, la de la niña, la que nos lleva a saber de qué trata la historia. Por ejemplo, es así, de Paloma Valdivia, es una historia donde te habla de algunos ya partieron, por ejemplo, el gato del vecino, la tía Margarita, el pescado de la sopa de ayer, ¿no? Y otros llegarán. Unos han venido perdidos, otros vienen sin preguntar. Pero fíjense, en este caso es la misma persona la que escribió el texto y la que escribió la que hizo las ilustraciones. Y se fijan cómo te va hablando de quiénes llegan, quién no llegan, quién está perdido, y así vamos viendo. Algunos lloramos cuando los que parten se van, y es bonito recordar. Y nos alegramos cuando van a llegar otros y les damos la bienvenida. Y nos habla de cómo hay un instante entre los que se van y los que vienen y se encuentran y se saludan. Véanlo, lo vemos en la imagen. Luego tengo 2 libros para hablarles de
museos y visitas a los museos y pintores. ¿Y saben por qué? Porque el libro álbum puede ser literario, un cuento, puede ser una poesía, puede ser un libro informativo donde aprendemos cosas. Este libro de Mi Museo nos platica de un niño que va a una visita a un museo y llega al museo. ¿Qué sucede? Bueno, pues entonces ve que hay que tomar un mapa que te dice cómo visitarlo. Y vemos personas que están consultando el mapa, vemos las personas que entregan su boleto para entrar y así vamos viendo cómo es la visita a un museo. Y luego nos muestra a este niño cómo están viendo un cuadro y vemos la parte de atrás de las personas que lo ven. Pero este niño, que además ya vio el cuadro obviamente también, pero se acerca, voltea a ver cuál es la cara de los que están viendo el cuadro. Y miren la cara de los que lo están viendo. Unos se ven pensativos, otros no están muy seguros, otros oyen lo que dice el audio con respecto al cuadro. Y así, cada quien visita a un museo de una forma diferente. Y en este caso tenemos otro libro que es Un día en el museo. Y este libro, por ejemplo, nos va hablando de diferentes movimientos y nos dice, por ejemplo, son de diferentes. Yo aquí solo les voy a hacer sobre los impresionistas y nos habla de cómo manejan la luz y el tiempo y nos van poniendo un poquito de cómo aprenden los zorros sobre el impresionismo, qué aspectos, quiénes son autores del impresionismo como Monet, Pierre-Auguste Renoir, Degas, ¿no? ¿Y qué hacen los impresionistas? Bueno, pues que les causaba y veían el momento y plasmaban en sus cuadros el momento de lo que estaban viendo. Pintaban rápido para poder captar la escena antes de que la luz cambiara. Captar la luz era esencial. Y luego nos va a invitar a ir a la sala de los impresionistas y nos dice qué cosas podremos encontrar en los cuadros. Y esta es una adaptación de los cuadros. Por ejemplo, vemos a las bailarinas de Degas, vemos de Monet y vemos a los animales que son partícipes de los cuadros. Vemos también de Monet donde está viendo el zorro, las flores y otras bailarinas, en fin, nos va pasando por diferentes autores y la reinterpretación de este autor con respecto a los cuadros. Y en la parte de atrás puedes saber, qué cuadros son, de quién son. Entonces, esto, ¿se fijan? El texto no nos dice todo. La ilustración y la parte de texto que está se complementan para podernos decir la historia completa. Otro libro que tenemos, por ejemplo, Y sí. Y este libro me encanta porque en una sola doble página nos muestra algún concepto que nos va a hacer reflexionar. Por ejemplo, aquí vean los sucesos de los últimos 3000 años y nos dice qué pasaría si la historia de los últimos 3000 años se condensara en un mes. Y entonces empieza con el lunes, que habla de que se extiende el uso del hierro. Ese es el lunes primero. ¿Y a dónde llega el miércoles 31? Que se descubre la evidencia de agua en Marte en el 2013. Y así van viendo, por ejemplo, el lunes empezó que se usaba el hierro, pero el miércoles, en los ya 776 a.C., se hicieron los primeros Juegos Olímpicos. Y el viernes, por ejemplo, ya estamos en el 560 a.C., nace Buda. Y vea, esto vámonos a una fecha, por ejemplo, el jueves 18 florecen la medicina y las ciencias en la España musulmana, que es en el año 750 después de Cristo. Y este dato
se puede parecer a lo que acabamos de pasar de la pandemia. La peste negra devasta Europa en el 1347 a 1350. Entonces nos da una idea de lo cerca que están las fechas de los sucesos y que son millones y miles de años, ¿no? Y finalmente, para cerrar, quiero cerrar con un libro de poesía de María José Ferrada e ilustrado por Andrés López. Cómo también la poesía se vuelve y se puede convertir en un libro álbum. Este es el libro Cuando fuiste nube y, por ejemplo, dice: busca al monstruo que vive debajo de tu cama y dile que te hable en la oscuridad. El mío dijo que era un trozo de la noche, un rectángulo de los monstruos llevan en su morral. Fue nuestra primera y única conversación. Desde entonces me asomo de vez en cuando a mirar y lo veo sujetando con sus manitas de monstruo un pedazo de cielo negro, confiado, como si la oscuridad brillara, como si también la oscuridad fuera una lámpara. Pero fíjense cómo es este monstruo que vive debajo de la cama para Andrés, que nos hace las ilustraciones. Y eso es, el ilustrador complementa con el autor y va poniendo su propia impresión también en el álbum. Álbum, entonces, el libro álbum está formado de texto e ilustraciones. Espero que les haya quedado claro y que les ayude para comprender el tema de este mes. Bye. Ay, por cierto, no, denle like a la cápsula.